Bueno, en realidad recién empieza, ¿no? Lo del entrar en materia, los otros ha sido detallitos de organización, lo que ya hemos estado viendo hasta ahorita. Entonces, a ver, veamos lo que consiste en nuestro siguiente tema. Ya. Bueno, ya hemos visto lo que son los conceptos preliminares, procesador de texto, Word. Entonces pasamos la página y empezamos con Excel. Excel, en el temario que tenemos, está dividido en tres temas, digamos. Excel básico, Excel intermedio y Excel avanzado. ¿Qué es el Excel? El Excel es un programa, como todos los programas que trae el paquete de Microsoft Office, pero que nos permite manejar datos. Nos permite manejar tablas, nos permite manejar información, nos permite crear fórmulas. Eso vamos a ir poco a poco viendo. Entonces, como experiencia de vida, yo les digo que el Excel va a ser su mejor amigo en toda la vida profesional. Sin el Excel prácticamente no hay trabajo. Eh, Todas las personas comparten información, manejan la información generalmente en Excel. A pesar de que hay programas mucho más especializados y todo ello, siempre el Excel es el que ayuda a la persona a organizar su información, a tenerla ahí, a realizar formulitas, a crear nuevas cosas, ¿no? Y ustedes, al menos en el área de contabilidad, van a ver que la utilización, por ejemplo, de auxiliares se llaman a ciertos documentos contables que ayudan para llegar a un resultado para poder hacer los asientos diarios, ¿no? Eso seguramente lo van a ver en contabilidad, en todas las contabilidades que vayan a tener. Creación de auxiliares. ¿Por qué? Porque se maneja inventarios, se maneja costos, uno tiene que calcular los costos en base a fórmulas, con columnas y todo eso es generalmente manejado en Excel. Entonces van a ver mucho. No solo en el tema contable, en cualquier otro ámbito profesional, los administradores manejan Excel. La gente de producción maneja Excel. Los ingenieros manejamos Excel. Como les digo, hay muchos otros programas especializados, pero el Excel es el programa por excelencia para las oficinas y para los trabajos, para cualquier trabajo. ¿No? Siendo profesor, nosotros igual tenemos nuestras planillas de asistencia, de calificaciones, todo ello en Excel. Entonces, el Excel es un programa que muy difícilmente van a poder evitar si es que piensan tener una vida profesional. Y en realidad no es esa la idea, ¿no? De evitarse algo, sino la idea es de aprenderlo, por lo menos lo básico, y más adelante ya ir recordando y tratar de ampliar ese conocimiento. Porque si uno maneja bien el Excel, igual como experiencia laboral yo les cuento, tiende a mejorar el tiempo de respuesta y lo eficaz que es el trabajo de uno. Mucha gente que no maneja muy bien el Excel, sobre todo personas, digamos, mayores que no han tenido, digamos, esa educación, ¿no? Que poco a poco han tenido que aprender a manejar el Excel. A veces solo sabe hacer una suma, una resta y después tiene que agarrar datos de un lado, copiarlo a su tablita y bueno, van perdiendo el tiempo en ese tipo de operaciones o acciones. Pero una persona que sabe manejar bien el Excel y sabe cómo utilizarlo para crear procesos automáticos, realiza el trabajo que podrías realizar en un día, en una hora. Es así. Entonces, a mí me gustaría que se interesen mucho, mucho por el Excel, que vean videos, que si tienen alguna duda que no, digamos, no vamos a ver en el curso o algo, investiguen, porque el Excel es muy amplio, muy amplio. Tiene un montón de funcionalidades. ¿Ya? Entonces nosotros aquí vamos a ir viendo poco a poco y tratando de hacer algunos ejercicios que les sirva para el tema profesional.
Ya más adelante en contabilidad van a ver que muchas de las cosas que necesitan las pueden hacer en Excel con unas formulitas, listo. Ya. Entonces, tomando ese preámbulo, a ver, yo les he dejado aquí en la página algunas referencias. Vamos a ver esta primero, por ejemplo. Este canal A2 Capacitación Excel es un canal de unos mexicanos. Es muy bueno para la explicación que da y tiene todo tipo de niveles. Tiene todo tipo de niveles de uso, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les he puesto el enlace al curso básico para que empiece, que son 14 temas de 20 y tantos minutos cada uno, ¿no? Entonces, según vayamos avanzando, también pueden ir ahí aumentando su conocimiento, viendo otras cosas, ¿no? Que también ahí está explicado. Es bastante bueno este canal en lo que respecta a Excel, ¿no? Yo siempre lo he utilizado para ver todos los temas básicos, intermedios y posteriormente también los temas más avanzados, más complicaditos. ¿Ya? Luego, tenemos este manual que está en PDF. Ustedes copian el enlace y lo bajan. Yo ya lo tengo abierto. Ajá. Entonces vamos a ir siguiendo un poco este manual. ¿Qué cosas que nos ayuda, ya? Y obviamente hay otros, como verán, hay otros canales que también tienen mucha información. A veces uno no puede abarcar todo lo que existe, ¿no? Entonces, por eso les digo, se puede, viendo videos, todo eso, puede encontrar trucos o atajos que a uno le conviene o que le gusta y puede hacer las cosas de muchas formas. Em, ya, comenzaremos entonces conociendo al programa. Bueno, aquí un poco de conceptos, ¿no? Que es el Excel, es una aplicación que permite esto, igual que en el caso del Word, les digo, el 90% de todo aplica para el Excel 2010, 2013, 2016 o el Excel más moderno, que se encuentra integrado en el conjunto ofimático de programas Microsoft Office, ¿no? Nos permite realizar hojas de cálculo. Sirve para trabajar con números de forma sencilla e intuitiva, y no solo números, ¿no? También información literal, nombres y todo, e información alfanumérica también, o sea, que tenga números y letras. Obviamente el fuerte es el uso de procesamiento de funciones, de fórmulas. Formas básicas de iniciar Excel, ya. Bueno, respecto a cómo iniciar Excel, cualquiera que haya manejado una máquina, una PC, puede venir al botón de inicio y buscar, ¿no? El programa, poniendo el nombre y hace clic en el link, ¿no? Digamos que es una de las formas más rápidas de ingresar al programita. Posteriormente se nos presenta la pantalla principal, en la cual podemos ver todas las opciones que tenga, ¿no? Al igual que hemos visto en el programa Word, tiene el mismo formato de ventana. Aquí arriba tiene accesos directos de algunas funciones como guardar, retroceder o hacer formularios, por ejemplo, que es una función un poco intermedia que vamos a ver más adelante tal vez. Luego tiene su menú, el menú mediante pestañas, en el cual uno hace clic y tiene varias opciones, ¿no? Como en el Word, por ejemplo, tenemos opciones de formato, porque aquí igual podemos realizar formato a las columnas, a las letras, cambiar el relleno, cambiar el color, todo eso. Tenemos opciones de inserción, el cual nos va a permitir insertar cierto tipo de objetos, como por ejemplo en Word hemos insertado formas, ¿no es cierto? Cuadraditos, o para hacer esas ilustraciones.
Entonces aquí, pero aquí inclusive va más allá los objetos que nosotros podemos insertar, como los gráficos, por ejemplo, cuando hacemos digamos, cuando se hace un relevamiento estadístico, nos muestran gráficos, ¿no es cierto?, en forma de torta, en forma de columnas. Entonces, con las opciones que tiene Excel, nosotros podemos realizar ese tipo de gráficos. Inclusive ahora hay esta opción de mapas en el cual uno puede poner información, digamos, por departamento. Si yo pongo información, Potosí, La Paz, Santa Cruz, así, puedo ver en un mapa esa información, en un mapa de Bolivia, ¿no? Vamos a intentar llegar a eso. Bueno, las opciones de dibujo, que es como agarrar un lápiz y empezar a hacer nuestros garabatos, ¿no? Disposición de página, igual que en Word, para poder modificar los márgenes, el tamaño de nuestra hoja, la orientación, todo aquello. Fórmulas. Yo creo que es uno de los pilares más importantes para decir que el Excel es un sistema, el REI, digamos, de las oficinas. La capacidad de poder nosotros crear fórmulas y funciones, porque en base a eso es que vamos a poder obtener información automática, que de otra forma nos tomaría mucho tiempo, digamos, utilizando calculadora. Por ejemplo, si yo tengo datos, 100 datos acá ahorita, y quisiera sumar esos 100 datos, no lo voy a hacer uno por uno, ¿no es cierto? Por calculadora, eso ya no se hace. Entonces, lo que hago es decirle al Word, decirle al Excel cómo va a ser el cálculo. Y el Excel ya automáticamente me hace de las 100 filas. Y eso se hace en un segundo, ¿no? Entonces vamos a llegar a eso, a hacer fórmulas. Es muy importante, por eso que de ahora en adelante, al menos con el Excel, tengan mucha práctica y concentración. Hay un montón de fórmulas que vamos a ir viendo poco a poco algunas. El manejo de datos, otro de los pilares importantes. Nosotros mediante el Excel podemos obtener datos de cualquier, prácticamente de cualquier repositorio. Un repositorio, vamos a decir que es el lugar donde se guardan los datos. Generalmente las empresas guardan la información, puede ser en libros de Excel, guardan en bases de datos, que es una herramienta informática, digamos, que lo manejan los ingenieros de sistemas, los informáticos, todo ello. También la información puede estar en la web. Por ejemplo, Wikipedia tiene mucha información en tablas que nosotros podemos rescatar utilizando las opciones de Excel que vamos a hacer, esas prácticas, vamos a rescatar de la web tablas para que automáticamente aparezcan en nuestra hoja de trabajo. Y así, un montón de opciones que nos permite. Después existen otro tipo de opciones para que nosotros tengamos un control de nuestra hoja de trabajo, ¿ya? Como protegerlo mediante una contraseña, revisar la ortografía, los sinónimos, inclusive hasta traducir, ¿no? Son complementos que va teniendo y vamos a ir viendo. Bueno, la vista, lo que corresponde a cómo vamos a ver, ¿no? Nuestra hoja de trabajo. Podemos dividir en pantallas, podemos organizar de otra forma para no verlo así como ahorita, digamos, ¿no? Cuando llegue el momento, eso vamos a ver. Al igual que en Word, por ejemplo, si hemos visto, el Excel también tiene, o sea, hay programas que se instalan en la máquina y le van añadiendo aquí menús. Por ejemplo, yo tengo instalado este que dicen Nitro Pro 10, que es un programa de edición de PDF, que le he instalado acá su pestañita y ha puesto sus opciones de ese programa. Después tengo otro complemento de otro programa que ha aumentado esta pestaña. Entonces, no necesariamente en todos los Excels van a ver las mismas pestañas. Algunos tienen más, algunos tienen menos, dependiendo a qué programas también interactúan con el Excel. Ya, por ejemplo, esta pestaña de programador muy probablemente no la vean ustedes porque esto ya es para la gente que programa, ¿no? Que hace código fuente, todo ello. Entonces yo lo tengo ahí habilitado, pero si ustedes tienen un Excel en casa o en el laboratorio, tal vez no lo encuentren en ese menú, ¿no? Pero eso no significa que es un Excel diferente, simplemente tiene algunas cosas habilitadas y otras no. Ya, a ver, ¿alguna duda hasta aquí?
Nada, ¿no? Ya continuamos entonces. A ver, vayamos viendo un poco qué dice el texto. Bueno, nos muestra la ventana, ¿no? Que contiene las opciones. Acá abajo tenemos donde está la base de estado encima, tenemos esta base de etiquetas, ¿no? Cada uno de estos comprende una hoja, lo que se llama en el Excel. Todo esto es un libro, ¿ya? Todo lo que tenemos en el Excel es un libro. Y a eso nosotros vamos añadiendo hojas. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en la hoja 1. Si doy clic a este botón, entonces añado la hoja 2, ¿no? Y así sucesivamente puedo ir añadiendo hojas. Puedo cambiar el nombre de las hojas. Le doy doble clic. Entonces, esto le puedo llamar, no sé, clase 1, clase 2, ¿no? Entonces, puedo interactuar con el nombre de las hojas. Esas dos ideas hay que entender del Excel. Que lo que tenemos abierto, por ejemplo, en este momento es un libro que tiene varias hojitas, ¿ya? Y dentro de esas hojitas nosotros es que vamos a manejar los datos. Posteriormente tenemos la base de Zoom, la base de vistas, ¿no? Están acá también. En esta, por ejemplo, vemos por páginas, ¿no? Como también podemos configurar el tamaño de páginas, de márgenes, entonces también podemos ver cómo se vería en una impresión, por ejemplo, ¿no? Y esta otra igual que extiende un poco más la vista, pero nos achica un poco todo, ¿no? Que no es tan cómoda, digamos, a la vista. Bueno, volveremos a la pantalla normal. A ver, ¿qué más nos ofrece? Bueno, ya nos muestra las pestañitas que ya les he ido mostrando. Las bases, esas con las opciones, ¿no? Con las que podemos minimizar, maximizar, cesar. Y algunas opciones de acceso rápido, ¿no? Que son por ejemplo, guardar. También lo tenemos aquí, en guardar. Pero digamos que aquí arriba están las que utilizamos más seguido para no estar haciendo esta operación de venir aquí y venir a buscar, sino directo y acá, ¿no? Son accesos directos nada más. Cinta de opciones. Bueno, después nos muestra con teclado cómo podemos escoger alguna opción también. Entonces nos dice que cuando nosotros apretamos el botón Alt, se nota, ¿no? Estos cuadraditos negros con letras. Entonces, si yo aprieto Alt U, por ejemplo, es como si apretara este botón. A ver, voy a venir aquí. Aquí, si aprieto Alt B, sería para cambiar el tipo de letra. Perdón. Con B, lo que hace es cambiar o sea, aquí se va posicionando. Lo que está debajo de insertar, me dice que si aprieto ahorita B, se va a ir automáticamente ahí sin hacer clic. Para utilizar la opción, esta pestaña dibujar, igual, JI me dice. O sea, si yo apretaría ahorita que he apretado Alt, después apretaría JI, se va a abrir la pestaña dibujar sin el mouse, ¿no? Y así, por ejemplo, cuando estoy en este, me dice que si aprieto G, en vez de apretar con un clic, digamos, seleccionar uno de estos, me va a salir seguramente su pantalla de opción. ¿Ya? Entonces se posiciona en esta opción nada más. En este caso no hace mucho. ¿Ya? Y así son atajos de teclado. Lo mismo que podemos hacer haciendo clics, lo podemos hacer mediante atajos de teclado, ¿no? Eso ya depende de uno cuál le parece más rápido o más fácil. La base de fórmulas. Bueno, lo que les decía, nosotros aparte de manejar datos, ¿no? De tener ya sea información alfabética y numérica, si ven acá arriba, aparece la información que tiene esta celda, ¿no? Yo he puesto 4312, entonces acá también me aparece 4312. Si selecciono otra celda, me aparece la información que está dentro de esa celda.
¿no? Eh, Cuando veamos fórmulas, vamos a ver que esta parte es muy importante, porque aquí, si bien yo he escrito algo, por eso me aparece solamente ese algo así, cuando hagamos fórmulas, vamos a ver que aquí aparece la fórmula, a pesar de que aquí, en el libro, va a aparecer el resultado de la fórmula, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver cuando hagamos fórmulas, seguramente. Bases de desplazamiento, bases de estado, ayudas. Ya. Entonces ya hemos visto que hemos hablado de lo que es un libro, ¿no? El libro es el archivo que va a crear. Dentro de ese libro vamos a tener varias hojas o solo una, no importa. Dentro de los libros, ¿qué tenemos? Tenemos columnas. Y las columnas, como verán, están, digamos que identificadas por letras, ¿no? Por el alfabeto A, B, C, D, y así hasta donde D. Por ejemplo, si yo veo en esta mi hoja, si llego hasta el final de esa mi hoja, tengo hasta el XFD. Eso es porque cuando se acaban las letras empieza a poner doble letra. A B, a C, así, a D. Entonces en algún momento se le han acabado de 2 letras, ha empezado a poner de 3 letras ya también el X, ¿no? Eso depende de las máquinas. O sea, no es un dato muy importante, pero digamos ahí sí les sirve, ¿no? Igual, en el sentido de las filas, está numerado. La identificación ya no es mediante letras, sino que mediante números, ¿no? Números correlativos, 1, 2, 3, 4, ¿hasta dónde? En este caso, por ejemplo, yo veo hasta el 1.048.576. Esa es mi última fila en mi máquina. Eso depende de las máquinas. Ya, se va a cortar ahorita la transmisión, entonces les envío nuevamente enlace y continuamos, ¿ya? Ya, ahora sí. Ah, no, tampoco les he compartido mi pantalla ahí. Ahora sí. Ya. Bueno, les decía que dentro del libro, la división que tenemos es mediante columnas y filas, ¿ya? La unión de estas dos dimensiones, vamos a decir, esto es como un plano, ¿no? Tenemos columnas y filas. Cuando yo pongo un clic acá, lo que tengo es la unión entre una columna y una fila. Y esa celda, se llama así la unión de esos dos, esa celda tiene un denominativo, que es la columna, o sea, en este caso D, y la fila, en este caso 7. Entonces esta celda se llama D7. Y eso también pueden verlo aquí arriba, donde dice cuadro de nombres, D7. Si hago clic en otra, ese tiene otro denominativo, columna G, fila 5, G5, ¿no? Eso es muy importante porque bueno, cuando hacemos fórmulas, todo eso se llama variable. ¿Se acuerdan? Como en colegio, en matemáticas, cuando tenían ecuaciones de una variable, de dos variables y había que despejar. Una de las variables era X, la otra variable, digamos, era Y, la otra variable era Z, ¿no? Entonces es lo mismo. Aquí lo que vamos a tener son variables, que en vez de llamarse, digamos, X, esta se está llamando G5, porque es la posición en la que está esta celda. Columna G, fila 5, ¿no? Y así cualquier lugar donde yo vaya va a tener una denominación de su columna C, por ejemplo aquí, y la fila 12. ¿Ya? Eso es muy, muy importante.
Ahora, cuando yo tengo, bueno, eso ya vamos a ver más adelante. Cuando yo tengo una columna seleccionada, por ejemplo, todo es A, ¿no? O tengo esta columna seleccionada es B nada más. Ya, aunque aquí aparece B1 porque está, digamos, diciendo que también dentro de eso está el primero es B1 nada más. Ya. Otro concepto muy importante en una hoja de cálculo es el rango, dice, que es un bloque rectangular de una o más celdas que Excel trata como una unidad. Los rangos son vitales en la hoja de cálculo. Ya. ¿Qué se refiere a un rango? Un rango es cuando yo selecciono, por ejemplo, esto. He seleccionado 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2, 12. He seleccionado 12 celdas. Eso es un rango. ¿Y cómo se llama este rango? Ese rango se llama A1, 2 puntos, B6. Ya, o sea, se escribe más adelante, igual cuando veamos fórmulas, vamos a ver. Se escribe así, ese rango. A1, 2 puntos, B6. ¿Por qué? Porque estoy empezando en A1, me estoy moviendo a la columna B y me estoy yendo a la fila 6, ¿no? Entonces, si ven, por ejemplo, esa selección, entonces tengo de A1 a B6, ¿ya? Eso es un rango. Y puede ser, no necesariamente de varias filas, puede ser de esa fila nada más, digamos, ¿no? Sería desde A1 hasta E1, por ejemplo, si hago esa selección. Igual puede ser solo en la columna. Si yo hago esta selección, solo es desde A1 hasta A6, ¿ya? Entonces, nuevamente les digo, un rango, que más adelante es importante para las fórmulas, se escribe de esta forma. La columna donde empieza, con la fila donde empieza, los 2 puntos es como decir hasta la columna donde acaba y la fila donde acaba. Ya no necesariamente, obviamente, no tiene que empezar en 1, ¿no? Si yo selecciono de acá, por ejemplo, hasta aquí, ¿qué rango es este? Sería H7, que es donde estoy empezando, columna H, fila 7, hasta la M18, ¿no? Entonces, ese rango es H7 hasta M18, ¿ya? Entonces, esos 3 conceptos de la notación dentro de una hoja de Excel son importantes. La columna, las filas, la celda y el rango. Ya luego aquí en el texto nos muestra algunas opciones, dice, para moverse, ¿no? Entre celdas. Y yo cuando aprieto las flechitas hacia abajo, entonces me muevo. ¿Vos por cuál pared has reclamado? Perdón. ¿Acaso cuándo era? Pues ayer. Usted lo que no has reclamado. No has reclamado, ¿eh? No. Hola, ¿alguna duda? ¿O es que me están hackeando? Muy Su micrófono, compañeros. Ya lo hemos muteado. Ya, continuemos. Bueno, les decía, con las flechas que tenemos en el teclado, ¿no es cierto? Podemos navegar, ir hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, todo eso. ¿No? Y hay algunas otras teclas especiales para, por ejemplo, si pongo control inicio, me dice me lleva a la celda A1. Entonces, donde yo me encuentre, si aprieto control inicio, siempre me va a llevar a la celda 1, o sea, al comienzo de todo, ¿no? Y así algunas teclas especiales. Otra forma rápida de moverse por la hoja cuando se conoce con seguridad la celda, dice, donde se desea ir, es escribir su nombre de columna y fila. Aquí les decía que aparece, ¿no es cierto?, el nombre. Entonces yo, por ejemplo, si sé que tengo que ir a
a la columna K20, lo único que hago es escribir aquí K20 y le doy un clic y automáticamente se ha ido la celda activa. Esto cuando tiene así un rectángulo verde o de cualquier otro color, que es donde está el cursor, digamos, de las celdas, es la celda activa. ¿Ya? Entonces, yo al darle K20 y Enter, he hecho que el cursor vaya ahí y esa se vuelve la celda activa. Por ejemplo, si aquí escribo D15 y doy Enter, entonces ahora se va a mover el cursor al D15 y el D15 ahora se convierte en la celda activa, ¿no? Porque ahí yo puedo escribir y puedo hacer lo que sea. O sea, donde está ese rectángulo, que en este caso en mi máquina es color verde, es donde si yo escribo algo en el teclado va a ocurrir que se va a ver, ¿no? Esas son las celdas activas. Luego, movimiento rápido en el libro, dice. Mediante teclado. Ya, bueno, la introducción de datos, que es, creo que se entiende cuando uno, por ejemplo, está ya en una celda activa y empieza a escribir lo que quiera, ¿no? Nombres, ya sea, digamos, el carnet de identidad, no sé, la edad, todo ello. Esos son los datos que va a contener nuestro libro. Ya, veamos un poco sobre los datos. Cuando yo tengo a ver, aquí por ejemplo tengo esta tabla. Como la ven, ahorita esa tabla no tiene información formateada y tiene algunos detalles así medio raros, como esto, por ejemplo. Esta es notación científica, por ejemplo, ¿no? Y dice 7.8055 elevado a la 12. O sea, el punto deberíamos de coser 12 veces para saber el número real. Y tampoco tiene un formato, por ejemplo, en el título, ¿no? Todo se ve igual, o sea, visualmente no es muy agradable, digamos, ver una tabla así, ¿no? Como en el caso de Word, acá arriba, en las pestañas, en este caso en inicio, tenemos varias opciones para formatear. A ver, por ejemplo, yo quiero que estos títulos estén centrados y además quiero verlos con negrilla. Entonces, vengo aquí a mis opciones, los centreo, ¿no? Utilizo las opciones de alineamiento, en este caso centrar. Lo puedo poner a la derecha o a la izquierda. Y puedo aplicar la opción de negrita, ¿no? Igual puedo cambiar el tipo de letra, su tamaño. Puedo modificar el ancho de mis columnas. Cuando ustedes se ponen en el límite de dos columnas, por ejemplo, entre A y B, si me pongo al límite, cambia el cursor, ¿no es cierto? Se vuelve esas flechitas que me dice que puedo alargarlo a la izquierda o puedo achicarlo, o perdón, alargarlo a la derecha o achicarlo a la izquierda. Entonces hago clic sobre eso y puedo manipular su tamaño. Lo mismo ocurre con las filas. Si yo me pongo al límite entre dos filas, en este caso entre la 3 y la 4, puedo agrandar hacia abajo o puedo achicarlo hacia arriba, ¿no? Ya. Luego, digamos, seguimos viendo el tema de formato. Cuando trabajamos con datos, en algunos casos nosotros podemos identificar qué tipo de datos estamos manejando. Por ejemplo, aquí en este que dice local 1, es un dato numérico, ¿no? Y prácticamente toda la información que hay en esa columna local es numérico. Bueno, en este caso solo está el 1, digamos, podría estar 1, 2, 3, 10, pero solo son números. Entonces nosotros lo que podemos hacer es formatear de qué ese rango, donde está la información, seleccionando,
esté identificado como número con esta opción. Acá en formato, formato de número, dice, ¿no? Pero en realidad no solamente nos permite hacer números, sino nos permite seleccionar otro tipo de formatos, como fecha, fecha larga, hora, tipo porcentaje, fracciones, científica. Inclusive si le damos más formatos, tenemos muchas más opciones acá. ¿No? O podemos personalizar nuestra propia opción de formato. Ya, pero en este caso, lo que nos interesa es ser rápidos. Digamos, aquí ya he seleccionado esto, sé que es número. Si ven, aquí me sale general, ¿no? Pero yo quiero decirle que es número. Entonces, le digo número. Ahora, al identificarlo como número, lo primero que he hecho ha sido aumentarle ceros, ¿no? Porque es un número que tiene decimales, pero sus decimales son ceros. Entonces, por eso dice 1.00. En sistema que manejamos de este lado internacional sería 1,00, ¿no es cierto? Porque, bueno, es al revés. Los ingleses manejan el punto como separador decimal, pero nosotros manejamos la coma como... Debe estar seguramente mi configuración en inglés, por eso me muestra el punto como separador decimal. Entonces, bueno, como hemos visto en formato, le ha puesto 2 ceros. Puedo venir a más formatos de número. Si yo no quiero los decimales, puedo venir más formatos de número, se encuentra en número, y decirle que posiciones decimales, 0. No quiero ver decimales. Si quisiera ver más decimales, digamos 5, para algunos casos de precisión, entonces le pongo, ¿no? Y como ven en la muestra, me muestra 5 ceros, ¿no? Que son los decimales. No me interesa, le pongo 0. Aquí en división, podemos ver que no solo es ni numérico, ni solo es alfabético, ¿no? Esto sería alfanumérico. Entonces, es suficiente con que esté en opción general. Digamos que opción general es la opción estándar, que te puede manejar entre letras y números, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, lo dejamos ahí. Eso significa sin formato específico, nos dice. Subdepartamento, lo mismo, ¿no? Es alfanumérico. Tiene letras y tiene números. Entonces, lo podemos dejar en formato general. Eso se supone que con estos, por ejemplo, no podemos hacer operaciones matemáticas. No podemos sumar este más este, ¿no? No nos va a dar nada porque no son números. Tienen letras. Clase igual, subclase también. Tipo igual. Bueno, en tipo es netamente letras, ¿no? Entonces no tiene números. Podríamos seleccionar y bueno, no dejarlo sin especificar, sino podríamos ir a más formatos de número y poner como texto. Ya, o sea, eso significa que nunca va a tener números, digamos, en esa celda. Solo va a manejar letras. Algo que no ocurre aquí, porque aquí maneja letras y números, entonces ahí es conveniente dejarlo como sin clasificar en general, ¿no? Sin formato específico. Aquí igual tiene letras y números, entonces podemos dejarlo como general. Aquí en el SQ, como vemos, igual son números, ¿no? Entonces, a ver, este igual lo vamos a poner como números y le vamos a quitar los decimales, porque seguramente los decimales también me va a mostrar número. Entonces, pero yo no quiero decimales. Otra forma de quitar decimales es utilizar estas flechitas. Por ejemplo, tengo 2 decimales, hago 2 clics aquí y me quita los 2 decimales. Ahora, si quiero más decimales, le aumento. 1, 2, 3, la cantidad de decimales que quiera. En este caso, voy a quitar todos los decimales. Este les decía, miren, aquí, por ejemplo, cuando me pongo en la celda, vemos la información, está en notación científica. 7,8055 elevado a la más 12. Ahora, si venimos aquí al sector donde está la base de fórmulas, podemos ver la información completa, ¿no? Sin que lo haya puesto a notación científica. Cuando tiene números
más grande de 12 dígitos, Excel hace eso. Generalmente siempre hace eso. Lo comprime a notación científica. Pero, por ejemplo, en este caso no nos interesa ver como notación científica. Lo que queremos es ver el número completo. Entonces selecciono, me vengo aquí, le aplico un número. Bueno, le he aumentado 2 ceros, le puedo quitar. De los decimales era, ¿no? Y ya lo veo de manera correcta o de la manera que yo quiero. En algunos casos sí, tal vez voy a requerir verlo con notación científica, pero en este caso no quiero ver todo el número, porque cuando lo teníamos con notación científica, a ver, voy a retroceder. Miren, todos parecen el mismo número, ¿no? 7,8055 elevado a la 2, ¿no? Todos parecen el mismo número. Pero en realidad cuando le pongo un formato en el cual me muestre todo el número, veo que son diferentes, ¿no? Tienen los primeros números, pero digamos los del final, los últimos 3, o los últimos 2 por lo menos cambian. Ya, entonces aquí, bueno, aquí tenemos letras y números. Entonces lo podemos dejar general. Aquí en origen igual tenemos letras. Lo podemos dejar también general. O si preferimos no, si es que pensamos que en ningún momento vamos a tener números ahí, lo podemos poner como texto. No, igual, en el caso de texto, igual te va a permitir números, ¿no? Porque texto es un concepto bien amplio. Texto significa cualquier letra, ¿no? Ya. Acá lo que tenemos es una fecha. Esta sería una fecha. Entonces el Excel también tiene para fechas. Acá nos dice personalizada. Digamos que no quiero ver esos ceros que hay al final, ¿no? Simplemente quiero ver la fecha, porque los ceros deberían ser la hora, pero como no hay información de la hora, está 0000. Entonces yo puedo poner simplemente que me muestre la fecha corta, ¿no? Entonces está con formato de fecha. Si ven aquí arriba, toda esa información le he puesto con formato de fecha. Por ejemplo, si juego un poco con alguna otra opción, hora, teníamos 0 ceros, ¿no es cierto? Seguramente me va a salir cualquier cosa. 12, todos dice. Eso es en realidad las 00, ¿no? Las 12 AM. Pero la información que sí me interesa es la que tiene el dato de la fecha. Esta otra columna igual, son fechas. En este caso está la fecha y la hora. Igual no quiero porque la hora no me da en realidad ninguna información. No le puedo decir fecha corta. Aquí hay otra opción, fecha larga, la cual me escribiría, ¿no? Cuál es el día y todo eso. Entonces, el 14 de noviembre del 2005 había sido un día lunes. ¿Ya? Luego aquí tengo otra información que es con números y letras, que lo puedo dejar en formato predefinido. Y el estado igual, lo puedo dejar en formato predefinido. Entonces uno, como habrán visto, teniendo la información y conociendo qué información maneja, puede ir formateando toda esa información para que el Excel posteriormente, cuando realicemos operaciones o tengamos que hacer alguna otra función, entienda qué tipo de dato es el que está manejando. Por ejemplo, hay otro dato aquí que... a ver, porque aquí voy a llenar esto. Voy a llenar esto. Aunque ahorita, digamos, va a ser un efecto cualquiera, quiero mostrarles este botoncito que aparece cuando yo selecciono este rango de números. Aquí me aparece un botón, análisis rápido, ¿no? Y además me aparece cuando pongo aquí al límite de la esquina inferior derecha, donde hay un minúsculo, a ver, vamos a ver si se ve más grande. Tenemos un minúsculo cuadradito verde, ¿no es cierto? Paso por ahí el cursor y se vuelve una cruz delgada. Cuando hago clic sobre eso y estiro hacia abajo,
lo que va a hacer el Excel va a llenar la información en base a alguna idea que tenga. En este caso, por ejemplo, su idea ha debido ser la de agarrar un promedio y sumarle al último o algo así. Aquí se va a entender mejor. Cuando pongo números consecutivos, por ejemplo, 1, 2, 3, inclusive 1, 2 nomás necesito. 1, 2, y agarro ese cuadradito y lo llevo hacia abajo. El Excel lo que hace es autocompletar la información, ¿no? Lo que yo tenía era 1, 2. Y posteriormente, como he arrastrado, ha supuesto que cada línea nueva tiene que tener sumado 1. Entonces, por eso he ido aumentando. 3, 4, 5, así. He ido sumando 1 al anterior, ¿no? Ese tipo de series ocurren. Alguien nos está hackeando. Ya. Ese tipo de series las realiza automáticamente. Por ejemplo, si pongo de 2 en 2, agarro el cuadradito y bajo. Ahora lo que hace es, lo que ha hecho ha sido autocompletar aumentando 2 al último, ¿no? Tenía 2, 4, entonces 6, 8. Y siempre va a funcionar, 5, 10, digamos. Entonces el próximo que me va a poner va a ser 15, 20, así. Y lo mismo funciona hacia el lado de las columnas. Si agarro nuevamente esto y estiro hacia la derecha, por ejemplo, para que el Excel autocomplete, entonces va a tratar de encontrar una relación entre los tres datos que le he pedido. Como era 1, 2, 5, ha hecho seguramente el cálculo del promedio y lo ha sumado a este, al último. Por eso es que está saliendo ese número raro. Pero si tuviera una serie más entendible, por ejemplo 1, 2, 3, y lo estiro, que va a ser 4, 5, 6, 7, 8, y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Ya? Entonces esa es la opción de autocompletado. Ya, no necesitaba eso. Lo que quería ver era que otro de los formatos que utilizamos, por ejemplo, si esto hagamos de cuenta que son montos en boliviano, ¿no? Entonces nosotros lo podemos volver moneda, formato de número de contabilidades. Lo único que va a hacer es, bueno, generalmente las monedas tienen 2 decimales, ¿no? Y siempre tienen un signo de pesos. Entonces, por eso es que en formato moneda contable, le pone pesos. ¿No? Obviamente ese peso solo es visual, porque yo no puedo modificar, por ejemplo, eso, que parezca. Pero si yo no quiero que se muestre con ese símbolo de peso, simplemente lo selecciono y le quito el formato, ¿no? Lo vuelvo nuevamente número nomás. O si no, en el caso de que sean porcentajes, utilizo la opción de porcentaje, ¿no? Cuando es porcentaje, se multiplica por 100, ¿no? Y aparece el símbolo ese porcentual. Generalmente cuando tenemos datos porcentuales, el dato racional, digamos, es 0.25, así que significa 25%, 0.50, digamos. No, a ver, voy a hacer autocompletar esto. Y si le pongo porcentaje, entonces lo multiplica por 100 y lo pone el símbolo de porcentaje. Eso en cuanto a formatos. ¿Alguna duda?
¿Vamos bien hasta ahora o no se me escucha? Está bien, ingeniero. Ya. Está bien, Lice. Ok. Ya. Luego tenemos los formatos de tabla. Por ejemplo, si yo selecciono toda esta información, todo esto que he seleccionado, por ejemplo, un Django, ¿no? Es un Django, nuevamente, para que entendamos. ¿Dónde ha empezado? Ha empezado en el A3 y está acabando en el P33. ¿No? En notación de Excel sería A3 hasta P33. Ese es el rango que tiene información, digamos. Puedo seleccionar eso y puedo venir aquí a dar formato de tabla. Y como ven, hay varios formatitos ya predefinidos. Aquí he dado clic, ¿no es cierto?, en una de las opciones, nuevamente, por si no se has perdido. Dar formato, entonces digamos que me gusta este color rojo y rosado, no sé. Le doy clic. Entonces miren, aquí me aparece una opción en la cual, si ven, esto es notación Excel. Me está diciendo cuál es el rango de la tabla que quiere convertirme. Ya, como ya tenía yo seleccionado del A3 al P33, aquí ya me está sugiriendo eso, ¿no? La tabla tiene encabezados, eso significa que la primera fila es el encabezado, tiene, o sea, nombre de cada columna. Ahora, en esta notación que vamos a usar, yo les he dicho que se escribe la notación A3, P33, ¿no es cierto? Entonces, como ven, no cambia mucho, sino aparecen sí unos pesos, unos símbolos de pesos. Eso les voy a explicar más adelante qué significa. Por este momento, digamos, obvienlo. Hagan de cuenta que es este A3 hasta P33 nada más. ¿Ya? Cuando veamos fórmulas un poco más, ahí vamos a entender por qué hay unos pesos en este caso. Y hay un signo de igual. Cuando se quiere explicar en el Excel que hay una fórmula o algo que está diferenciado, siempre va a tener un igual por delante, ¿no? Porque cuando yo escribo aquí A3, P23, ese es un dato fijo. No estás diferenciando ni utilizando una variable. Entonces, cuando sí se utiliza una variable o una referencia, es que aparece el símbolo de igual delante de la variable o de lo que se esté referenciando. ¿Ya? Entonces, a ver, por ejemplo, aquí le doy a aceptar. Entonces, miren, ha cambiado el formato, ¿no?, de mi tabla. Primero que le ha dado esos colorcitos al título, ha intercalado los colores de celda a celda, ha hecho que aparezcan las opciones de filtrado. Ahorita vamos a entender qué es eso del filtrado. Y aparte de eso, hay otras funciones más que le he añadido a la tabla. Ya, no sé, vamos a ver si la próxima clase o las siguientes, prácticamente toda la información es mejor manejarla cuando ya la formateamos así, como tabla. Porque solo cuando está así, es información, digamos, estática. Que es un poco más, no difícil, pero tiene algunas mejoras el poder ponerlo así como formato tabla que hemos utilizado ahorita. ¿Ya? Entonces, nuevamente. A ver, otro color este. Esto de los filtros, igual podemos hacer que aparezca cuando no está cuando no lo convertimos como tabla, pero sirve para que, por ejemplo, si yo quiero aquí ver todos los que son solo importado, hago clic en el filtro y selecciono solo la opción que quiero, digamos, importado. Le doy a aceptar. Entonces, la otra información que tiene otros datos, los oculta, ¿no? Y como ven aquí, a la izquierda,
las celdas están en azul. Eso es porque hay otras celdas que están ocultas. Si quito el filtro, por ejemplo, seleccionando todo, aceptar, entonces vuelve a la normalidad, ¿no? Y en cualquiera de los casos es igual. Aquí, por ejemplo, si solo quiero los de 6 años, 5 años y 6 años, entonces quito el de 5 años, solo me muestra la información de 6 años, ¿no? Aquí, por ejemplo, si solo quisiera unos cuantos, digamos, no me interesa todo. Solo me interesa el que acaba en 7, el que acaba en 11, el que acaba en 20, el que acaba en 26, 20, 30, ya. Esos, digamos. Entonces, como ven, es simplemente utilizar la opción de filtrado y seleccionar lo que yo quiero que se muestre. En este caso, oculta lo que no haya seleccionado. Y igual con esta información yo puedo hacer cosas, ¿no? Puedo, por ejemplo, si solo he seleccionado esas para sumar, por ejemplo, un ingreso o algo, pues puedo aquí ya sumar, ¿no? La información que tenga. Estos no los he convertido porque no seleccioné dentro del rango, ¿no? Como tabla. Digamos que era información solo adicional, pero que no necesito que esté en la información central. Nuevamente puedo seleccionar todo y ya está. Ahora, cuando no está no necesariamente solo cuando está en formato de tabla, es que se puede poner el filtro. Si yo quisiera nuevamente que aparezca aquí los filtros, puedo hacer clic en toda la fila 3. Vengo aquí arriba, en inicio, y utilizo esta opción, ordenar y filtrar. Y aplico filtro, ¿no? Entonces vuelve a aparecer los botoncitos que me permiten filtrar. Ahora, si no quiero que se vean o no quiero el filtro, entonces nuevamente puedo hacer clic sobre la fila y quito el filtro. Nuevamente clic en filtro y ya desaparece. Ya. Luego nosotros podemos agarrar, aumentar columnas. Por ejemplo, si quisiera aquí una nueva columna entre subdepartamento y clase, hago clic en la columna E. Entonces quiero entre D y E, que aparezca una columna vacía. Clic con el botón derecho y le digo insertar. Entonces, ¿qué hace? Me crea una nueva columna y la columna que estaba ahí la ha llevado a la columna de la derecha, ¿no? Antes estaba clase en la columna E, pero al yo realizar la acción de insertar una nueva columna, lo ha llevado a la columna F, ¿no? Entonces aquí yo puedo crear un nuevo dato. Lo mismo se puede hacer en el lado de filas. En el lado de filas, digamos acá yo quiero insertar un nuevo dato antes del 9. Entonces selecciono toda la fila, hago clic con el botón derecho y le digo insertar, ¿no? Y aquí tengo vacía la fila. La que estaba en esa posición 9 ha bajado a la posición 10. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si... bueno, se va a cortar en un minuto, dice. Entonces voy a enviar otro enlace, por favor. Esperemos a que se corte y continuamos.
Bueno, estábamos viendo el tema de aumentar columnas, aumentar filas, ¿no? También podemos intercambiar una columna, una fila. Por ejemplo, si yo quiero que este subdepartamento, esa columna D, en realidad esté en la columna C. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es aumentar primero una columna acá, insertar. Entonces me crea una columna vacía. Y lo que quería es subdepartamento que esté antes, selecciono y puedo hacer con los botones del teclado, ¿no? Control X. Me posiciono en la columna C y le digo Control B. Entonces, como ven, me lo ha movido, ¿no? Y ha quedado una columna en blanco. Entonces, selecciono esa columna y puedo utilizar el botón derecho del mouse y decirle eliminar, ¿no? Entonces, estoy intercambiando. Y lo mismo se puede hacer seleccionando varias. Si selecciono todo este rango, digamos, el F, G, H, I, quiero que esté antes de subdepartamento. Ah, bueno, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces, lo que hago en C, selecciono 1, 2, 3, 4, 5 columnas, le digo insertar. Clic con el botón derecho del mouse, insertar. Se han creado 5 nuevas columnas vacías. Y dije que quería llevar estas 5, 1, 2, 3, 4, 5. A estas les digo Control X, o sea, toda la información que tiene, copiarla y después eliminarla del origen. Y me posiciono acá en C y le digo Control B. Entonces, como ven, toda la información que estaba en esas 5 columnas que quería traer delante, se han copiado tal cual. Pero han quedado vacías, ¿no? Entonces, selecciono nuevamente esas columnas y las elimino. Lo mismo ocurre con las filas. Si yo quiero llevar una o varias filas antes o después de otra información, digamos, si tengo aquí 4 y quiero ponerlas antes al principio quiero ponerlas. Lo único que hago es selecciono es 4 e inserto. Ya, entonces selecciono las 4 que quería mover, Control X, me posiciono en la primera fila, Control B. Entonces me ha copiado toda esa información y ha dejado vacías las filas origen, ¿no? Entonces puedo eliminarlas. Otra forma más directa es igual, digamos, selecciono las columnas origen, digo Control X, me posiciono, digamos, quiero antes de la 10. Entonces me posiciono en la 10 y aparece una opción, insertar celdas cortadas. Eso lo que va a hacer es, no me va a dejar las celdas origen vacías y las va a llevar ahí delante del 10. Entonces le doy clic, entonces lo ha copiado, ¿no? Y no me ha dejado tampoco celdas vacías que después tenga que eliminar. Ya. Luego, si es que yo tengo varios libros, este por ejemplo se llama texto, dice, ¿no? Hago clic con este botoncito para crear nuevos libros. De igual forma, puedo llevar información de aquí hacia el otro libro. Por ejemplo, si solo quisiera este rango, selecciono el rango y le digo Control C. No le digo Control X porque Control X es para que después lo corte una vez que copia, después borra esa información del origen. Control C solo copia, ¿no? Entonces solo quiero copiar, me voy a la otra hoja y me posiciono en la celda que quiere empezar a copiar, ¿no? Y lo copio. Entonces en Control C solo he copiado, ¿no? No lo he eliminado. Si apretara Control X y nuevamente me voy a otra hoja del libro, o en la misma hoja inclusive, ya lo pego con Control B y veo en el origen lo eliminado, ¿no? Porque he apretado Control X. Sí, Control X. No. Eso es un poco en cuanto a la manipulación de celdas, de información, de datos.
con lo que vayamos haciendo prácticas y todo, avanzando en la materia, vamos a ir utilizando muchas cositas, ¿no? Así, o atajos y ya, según vayamos viendo, igual se va a ir explicando. Como hemos visto en el paquete Word, entonces podemos nosotros guardar esta información, este libro, en donde tengamos preferencia. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en documentos. Documentos, y le pongo cualquier nombre, ¿no? Cuando yo guardo algún documento, igual que en el caso de Word, en este caso de Excel, igual tengo un montón de formatos. Ya el formato predefinido actual es el XLSX. En versiones antiguas del Excel, solo era XLS. Ya ese cambio de formato se debe a que el XLSX es más actual y tiene más, digamos que tiene mejoras respecto a las versiones antiguas, ¿no? El resto de formatos se utilizan para otro tipo de cosas específicas. Otra cosa que van a utilizar seguramente mucho en la vida profesional, porque cuando uno manda información, por ejemplo, a impuestos o a otras empresas, esta información se la envía por archivos de texto, ya sea por CSV. El CSV es un archivo de texto normal, digamos, o por TXT, que igual es un archivo de texto normal, no tiene, digamos, todo el formato que uno ve en Excel, sino son simples textos divididos por tabulaciones o por comas o por punto y coma. Luego tenemos el PDF, ¿no? También podemos guardarlo como PDF, nuestro documento. Obviamente, cuando guardamos como PDF, después no necesariamente el Excel lo va a volver a recuperar, ¿no? Porque el PDF ya es un formato cerrado que no permite edición. Entonces, siempre primero tenemos que guardar en un formato que el Excel pueda abrir. En este caso, el XLSX. Guardamos en el sector que queramos. Y bueno, ya tiene un nombre nuestro libro, ¿no? Para abrir cualquier documento, la opción abrir. Buscamos, si es que hemos trabajado recientemente en el archivo que queremos abrir, va a aparecer en el listado de sugerencias, ¿no? Al principio. Como en este caso, este ha sido el último documento que he utilizado, que he grabado. Entonces me aparece en el listado de sugerencias como primero. O si no, entro a examinar y busco, ¿no? En los archivos donde se encuentra. Por ejemplo, documentos. A ver, abriré otro Excel con información. No, entonces en el Excel vamos guardando así datos de cualquier índole, de cualquier tipo que queramos almacenar, tener para utilizar a posterior. Ya. Hasta ahí se entiende, ¿no? Algo que me ha pasado en experiencia de trabajo con lo que es el Excel y otras personas, por ejemplo, es generalmente los contadores o los que manejan el dinero lo tienen con decimales, ¿no? Decime, Carlos, ¿qué es, no? Vamos a crear aquí una serie. Hagamos de cuenta que esto es dinero. ¿Ya? Como les decía, hay una diferencia entre lo que es la notación inglesa y lo que es la notación internacional que utilizamos nosotros.
Nosotros lo que utilizamos es el 12,54, ¿no es cierto? Para dividir decimales. Bueno, aquí sería 13,54. Y así sucesivamente. No sé si han notado eso, lo que ha hecho el Excel. Yo cuando he puesto 13,54 hace rato, ya he entendido que todo lo que estaba a la izquierda lo estaba volviendo el punto en coma, ¿no? Entonces tiene esas cositas el Excel que a veces aparece, que uno le da Enter y automáticamente hace el proceso. Por ejemplo, si aquí igual yo puedo agarrar esto y autocompletar hacia abajo. Se ha dado cuenta, bueno, en este caso no ha agarrado el dato de la izquierda, sino lo que ha hecho ha ido aumentando en base a la serie que tenía. Como tenía 12,54, 13,54, le ha aumentado 1,1 después. No tiene esas cositas el Excel. Que en algunos casos sí te ayuda y en algunos casos no, ¿no? En realidad mi intención era que todo sea ahí, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Se ha dado cuenta que lo que quiero hacer es poner coma de la información que tenía en la columna C. Entonces me sugiere, si yo le doy Enter, lo autocompleta, ¿no? Es un detalle interesante. Pero otra cosa que quería mostrarles es cuando manejan, por ejemplo, datos así, algunos sistemas aceptan. Impuestos nacionales, por ejemplo, te acepta con coma cuando tú envías alguna información. O sea que si le envías con punto, no te va a aceptar. Y si tu máquina está configurada con punto, tienes que hacer que cambie a coma. Eso se hace mediante configuración o en algún caso hay que utilizar la opción reemplazar. Por ejemplo, si yo selecciono la columna C, vengo a datos, datos, inicio. Ya, está aquí en inicio, esta opción buscar. Tenemos que utilizar la segunda opción, reemplazar. Hago clic en ella y me dice qué va a buscar. Entonces lo que yo quiero es que todos los puntos se reemplacen con coma. Y le digo reemplazar todo. Como he seleccionado la columna C, en la columna C lo que hace es reemplazarme los puntos por coma, ¿no? Lo que les decía, la experiencia de laburo que he encontrado, no en una, sino en varias empresas, es que como no saben esa opción, la gente lo que hace es uno por uno empieza a reemplazar. Entonces, digamos, si tenían esa información, lo que hacen es uno por uno empiezan a modificar el punto por coma. Lo cual, como les he dicho, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno sabe manejar o busca la información con el Excel, un proceso que le puede tardar un día, puede hacerlo en 1 hora, ¿no? Porque muchos se quedan con ese detalle nomás piensan que no hay una forma de solucionarlo y se quedan con el trabajo que tiene más tiempo, que les toma más tiempo. Entonces, imaginan cuando tienes, por ejemplo, facturas, cuando se envía impuestos, pues no son 10 ni 20, no son 200. Y una empresa mediana debe ser por lo menos unas 400 facturas. Si tienen la información así y van a estar digitando uno por uno, cambiando ese dato, obviamente nunca van a tener tiempo para nada, ¿no? Pero si conocen el uso del Excel y aplican las herramientas que tiene, como en este caso el poder reemplazar, entonces ya lo tienen hecho, ¿no? En un segundo. Bueno, son detallitos que uno va aprendiendo también con el uso o el manejo que tiene del Excel. Y puedo hacer ese tipo de cambios en cualquier letra. Por ejemplo, voy a seleccionar todo esto, todo ese rango, y lo que yo quiero es que la letra A se cambie por la letra B, por ejemplo, algo sencillo.
Entonces vengo a buscar, reemplazar, que busque A y lo cambie por Z. ¿No? Z, Z, reemplazo. Me dice cuántos reemplazos ha hecho y ya está. Y solo has reemplazado donde he seleccionado, ¿no? Es algo que he seleccionado. Lo que no he seleccionado, lo dejo fuera. Ahora, si no selecciono nada y le digo reemplazar, va a reemplazar en todo. Entonces, por ejemplo, ahora voy a reemplazar la letra C y Y. Le digo reemplazar todo y he reemplazado en todo lado porque no he seleccionado solo un rango. Al no seleccionar solo un rango, entonces supone que es en todo. Entonces, por eso agarra y reemplaza en todo. En toda la información de esa hoja. ¿Qué más? Inge, una consultita. Sí, sí. Cuando usted lo pone, digamos, el 12,54, abajo también el 12,54, por el Excel, por ende, lo tiene que bajar todo, Inge. No necesariamente, ¿no? Sino que como yo tenía 12.54 y 13.54 y quería que haya información, simplemente he agarrado y lo he estirado hacia abajo, ¿no? ¿A eso se refiere? Sí, Inge, es que le estoy haciendo seguimiento aquí con la computadora y no me sale eso, sino directamente me sale no me parece nada. Ah, ya. Por eso son series, ¿no? Cuando yo pongo, por ejemplo, 1, 2, 3, ahí se nota la serie, ¿no? Es 1, 2, 3, el siguiente va a ser 4, 5, 6, así, ¿cierto? Entonces, si yo agarro eso, selecciono y lo estiro hacia abajo, ya se va a automáticamente completar la información. Entonces, yo hace rato lo mismo hice, puse 12.54, 13.54, así. Entonces, aquí, como estoy utilizando decimales, igual aumenta 1, ¿no es cierto? De 12.54 a 13.54. Selecciono esto y, y lo hago hacia abajo, entonces igual va aumentando 1. Aquí 13.54 más 1, 14.54. 14.54 más 1, 15.54. ¿No? Eso es cuando se necesita, cuando necesitas autocompletar y tienes una serie clara. En estos otros casos, por ejemplo, no hace eso porque no los reconoce como decimales, ¿no? Hemos dicho que mi máquina, el punto es el que está configurado como decimal y la coma solo lo está interpretando como texto. Por eso si yo pongo 12,54 y 13,54, el siguiente valor que me va a dar no va a ser 14,54, sino va a ser alguna otra cosa que está interpretando él en la serie, ¿ve? 12,55, le pone 13,55, 12,56. O sea, interpretado de otra forma la serie porque él no sabe o no entiende o no está configurado con la coma como de separador decimal. ¿Ya? Lo mismo ocurriría, a ver, si ponemos letras, por ejemplo, A, B, y le doy hacia abajo, lo único que hace es repetirme, ¿no? A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. A ver si pongo otra serie de letras. Igual lo mismo que lo que va a hacer es repetir esa serie de letras. ¿No? Ahí entonces interviene un poco lo que uno quiere hacer con el dato, ¿no? Como yo solo lo único que quería era que se llene para tener algunos cuantos datitos para más o menos mostrar esa idea del reemplazo. Entonces por eso he agarrado esos números. Y bueno, Inge, gracias. Ya. Ya. Entonces, a ver,
Este ejercicio práctico les voy a dejar para el día de mañana. O sea, esta noche ya lo voy a subir, ¿no? De un rato, cuando terminemos la clase. Ingresar los datos como se muestra en la figura, dice. Entonces tenemos una tabla como cualquier otra tabla. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, sección, sueldo, dice. Por ejemplo, aquí ven, la fecha de nacimiento debería estar como una fecha, ¿no? 3 de marzo, digamos, o algo así. Pero solo están números. En el Excel también se entiende una fecha como números. Ustedes cuando terminen de llenar esta tablita, lo que tienen que hacer es formatear esta columna para que muestre fecha, ¿no? Lo que hemos hecho en el ejemplo. Por ejemplo, si yo hago, bueno, esto obviamente no tiene fechas, cualquier cosa me va a mostrar. Acaso lo formateo y fecha corta, digamos. Entonces me ha puesto un día, un mes y un año. En esta sí les va a dar un día, un mes y un año más coherente, porque tiene más informaciones. A pesar de que aquí solo aparecen números, en realidad sí tiene información para dar una fecha eso. Ya luego dice insertar como título de la misma. Y a esta pueden ponerlo como pesos, ¿no? En la columna E son 2.500 pesos, entonces igual es cambiar el formato. Dice insertar como título de la misma en una primera línea el siguiente texto. Allá. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera insertar un título, lo que podría hacer es primero inserto una nueva fila. Y si pongo un título aquí, por ejemplo, entonces título de la tabla. Entonces, no sé si necesariamente está al centro, ¿no? De toda la información que tengo. Puede ser que esté o no al centro. Pero lo correcto, o lo que se suele hacer, es se agarran todas las columnas que corresponde al ancho de la información. Y como en el Word, entonces, ¿se acuerdan? En el Word igual había esta opción, combinar y centrar. Podemos apretar eso y desaparece las divisiones de la columna para esa selección. Lo mismo es si selecciono varias columnas y varias filas, ¿no? Aquí arriba tengo la opción, combinar y centrar, aprieto eso y desaparecen las divisiones, ¿no? Entonces se vuelve una sola. Todo ese rango se vuelve uno solo, ¿no? Entonces, por aquí el título igual, aquí ya sí sabemos que está centrado, porque como está ocupando todo ese ancho de columnas, entonces sí o sí tiene que estar al centro. O puedo ponerlo a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y puedo cambiarle de color, puedo ponerle un fondo. Esas opciones de formato, entonces las que se aplican igual que en el Word, ¿no? Entonces nos dice insertar como título de la misma en la primera fila. Esto, no me hackeen, por favor. Ya. Pide cambiar un tipo de fuente y ponerlo de ese tamaño y de un color. Como en Word, lo que hemos ido haciendo. Realizar las siguientes mejoras en el aspecto de dicha planilla. Aplicar a los títulos de la columna, igual es simplemente aplicar en los títulos, entonces selecciono, estos son los títulos, ¿no? De la columna. Selecciono y ahí me está pidiendo, por ejemplo, cambiar el tipo de letra, Inge, tamaño, ¿sí? disculpe, ¿puede volver a repetir? Es que no está bien la señal, por favor, no se ha entendido muy bien. Por favor, le rogaría. ¿Desde qué parte? Desde las fechas. Aquí cuando convertí esto a fechas, ¿no? Sí, exacto. Ya. Entonces, les estaba mostrando que en el ejercicio que les estoy dejando hay información, ¿ya? Por ejemplo, esta columna que dice fecha de nacimiento, en realidad parecería que aquí no hay fechas, ¿no? Solo hay un número, 27.740. Pero sí son fechas. Ustedes cuando conviertan esto en el Excel, ya cuando estén
Digamos, ese era 27.740. A ver, el otro, ¿qué número es? 25.783, 25.783, ya. Cuando le den formato, ahorita está en formato general, y le den fecha corta, por ejemplo, entonces sí les va a sacar una fecha, ¿no? Con un año, un mes y un día. Porque internamente también esos números son fechas. Pero en este caso está sin formato, ¿no? En el ejemplo. Por eso entonces que no tiene pinta de fecha. Esa es una de los trabajos que tienen que hacer, ponerle formato a esto. A este que dice sueldo, igual le pueden poner formato con pesitos, ¿no? Pues aquí tenemos el sueldo, 2.000, 4.000. Para que tenga un formato más que parezca monetario, le pueden poner el formato de pesos, ¿no? Ya sea con decimales o sin decimales. Y dependiendo de la configuración de su máquina o en la máquina que vayan a hacer, el separador de miles va a ser o punto o coma, ¿no? En mi máquina está, como les he dicho, debe estar en notación inglesa. Por eso me aparece el separador de miles con coma y el separador de decimales con punto. Entonces, eso es lo primero que les va a pedir el formato. Luego les pide que pongan este título, ¿no? Y para eso hemos aumentado esta. A ver, lo eliminamos de nuevo. Entonces, en la información base, que es esta, no hay arriba, ¿no es cierto? Una columna una fila con títulos. Igual que acá. Entonces, simplemente van a tener que aumentar una fila, van a poner un título, pero este título, para que esté centrado sobre las columnas de uso, tienen que seleccionar todas las columnas y combinarlas con la opción combinar y centrar, ¿no? Que en Word hemos visto también esa opción. Cuando se combina, desaparecen lo que significa las separaciones de columnas, ¿no? Y les explicaba que eso podemos hacer con cualquier rango. Simplemente selecciono el rango y le digo combinar y centrar y desaparecen las divisiones de las columnas y de las filas, ¿no? Y se vuelve una sola celda. Entonces, lo mismo ha ocurrido aquí y posteriormente les pide que hagan un cambio de letra, creo que de fondo, de color y que le aumenten tamaño, digamos, ¿no? La siguiente fila es la que contiene el nombre de cada columna, ¿no? Entonces, para ese también les está pidiendo que apliquen algunos cambios, como es la fuente del tipo de letra, el color y que lo pongan como centrado, ¿no? Dentro de las celdas. Eso. Luego dice aplicar formato de celda fecha a los datos de la columna fecha de nacimiento. Esto, ¿no? Que aparezca como fechas. Aplicar formato de números, de celda número a los datos de columna sueldo, con separador de miles y 2 posiciones decimales. Ya, esto, por ejemplo, le está pidiendo que muestren con separador de miles también y con decimales. Entonces, digamos, sería algo así, como esto, pero en realidad sin pesos. No, solo como número y con 2 decimales. Y con separador de miles, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no me muestra el separador de miles. Separador de miles es algo que se puede obviar o no, ¿no es cierto? Por notación. En ese caso, por ejemplo, me dice que sí muestre. Pero con la opción número nomás, o sea, no me está mostrando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Un clic en este botón y me da más opciones. Entonces, mire, posición decimal, 2, está bien decimal. Usar separador de miles, entonces selecciono esta opción y ya me aplica el separador de miles, ¿no? Acepto. Ahí lo tengo separado por miles. Si tuviera un número más largo, ahí no está separado con miles, entonces vuelvo aquí, número, y ya digamos que dejo los dos decimales, le pongo separador de miles, entonces me va a separar el 1000, el 1.000.000, todo eso, ¿no?
Luego, estas dos, por favor, no las van a realizar, la 4 y la 5. No, la 4, al final de la columna sueldo, totalizar los valores y una celda libre más abajo, calcular. Esa no, la obvian la 4 porque todavía no estamos viendo sumas y todo eso de fórmulas. Cambiar el nombre de las columnas, nombre y apellido por apellido y nombre. Dice. Entonces, lo único que tienen que hacer es ahí agarrar y mover esta al principio, dice, y después esta otra que se quede después, ¿no? Lo que yo estaba haciendo hace ratito, cortando celdas y moviéndolas, ¿no? Puedo seleccionar y o le doy control X o le digo copiar o le digo cortar. Cortar, por ejemplo, lo voy a poner. Sección, ya. No me va a dejar en este momento porque está, como esta otra está combinada, no puedo hacer esa acción. Pero lo que sí puedo hacer es agarrar este rango y decirle, digamos, control X y quiero traerlo aquí adelante. Hago clic con el botón derecho, insertar celdas cortadas. Entonces, como ven, la ha traído la que he cortado delante y la otra la ha movido una columna más a la derecha. ¿No? Algo así le está pidiendo en el punto 5. Al final de esta planilla, en una columna rotulada como premio, calcular el 5%. El 4 y el 6 no la hacen. El 6 igual es con fórmula. Nombrar la hoja 1 como empleados y terminar las hojas sin uso de este libro. Y eliminar las hojas sin uso de este libro. No le está pidiendo que nombren una hoja, que modifiquen su nombrecito, porque por defecto va a estar como hoja 1. Entonces tienen que ponerle el nombre que le está pidiendo. Y las hojas que no usan tienen que eliminarlas. Digamos, si les aparece alguna otra hoja y está vacía, hacen clic con el botón derecho en la hoja y la eliminan. ¿Qué más? Después les pide guardar el libro con un nombre. Bueno, aquí dicen disquete o en memoria USB. Ustedes la guardan en la máquina, ¿no? Donde vean conveniente. Y luego tienen que volver a abrir ese archivo y realizar estas 3 nuevas acciones. Seleccionar las columnas de datos en forma intercalada y aplicarles color de relleno gris y de fuente azul. Ya, entonces lo que le está pidiendo ahí es que, digamos, seleccionan esta fila y aplican un color, ¿no? Un colorcito de fondo gris. Así. Ahora lo que les dice es que apliquen de forma intercalada. ¿Qué significa? Uno sí, uno no, ¿no es cierto? Entonces pueden agarrar este sí, el 4 no, el 5 sí, el 6 no, el 7 sí. Entonces, como ven, miren, yo estoy seleccionando filas que no están juntas. Esta no selecciono, este otro. ¿Y cómo hago eso? Eso hago apretando el botón control y en la fila que quiero seleccionar. Me salto la 12, voy a la 13, aprieto control y clic sobre esa fila. Entonces, como ven, se va seleccionando, ¿sí? De manera intercalada. El 14 no, el 15 sí, aprieto control y clic con el botón del mouse. Entonces, ha seleccionado de esa manera intercalada. Ahí ya puedo modificar el color de todas esas. ¿No? Y las filas que no he seleccionado han mantenido nomás su estatus. Al final de las hojas existentes en este libro, agregar una nueva hoja nombrada como liquidación. Ya, lo que le está pidiendo es que añadan una nueva hoja y la llaman liquidación. ¿No? Liquidación, en dicha hoja copiar solo las columnas apellido y sueldo de los empleados. Y entonces de la tablita original dice que está esto, ¿no? Apellido y sueldo. Van a agarrar, hagan de cuenta que son estos dos y las copian. Digamos que es esta. Entonces igual para copiar, puedo seleccionar esta columna y después me dice sueldo, digamos, ¿no? Hagamos de cuenta que es esta otra, la I. Como no están juntas, no va a funcionar que solo apriete el mouse y trate de seleccionar porque me va a seleccionar todo.
Entonces selecciono primero esa columna, después me voy a la otra columna, aprieto el botón control y ahí sí aprieto el botón del mouse y voy hasta abajo, ¿no? Entonces eso lo que me ha permitido ha sido seleccionar dos columnas que no están juntas.